la bienvenida a este seminario sobre control municipal y fiscalización tributaria. El día de hoy nos acompaña Julio César Castiglioni, tiene maestría en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, posgrado en Tributación de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de Lima. Ha sido jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de diferentes municipalidades y se desempeña como asesor consultor de diversas municipalidades a nivel nacional, así como empresas públicas y privadas. Por favor, démosle una cordial bienvenida a nuestros expositores. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Debo agradecer la invitación de la doctora Carlín Lavado Herrera para poder disertar el día de hoy con ustedes. Pensaba cuando ingresé a esta sala de audiencias, cuántas veces había estado por acá. Y he estado precisamente sentado en ese lado donde se sientan los abogados. Y cruzada mi cabeza, ojalá nunca esté parado ahí, porque si estoy ahora yo sentado acá como magistrado, el acusado se sienta ahí y se para ahí para que cuando ya hay la lectura de sentencia en la Corte Suprema, esta es una sala de la Corte Suprema. Felicitar al maestro José Neira, extraordinario profesor y extraordinario magistrado. Ahora ya sabemos por qué pues no era titular, porque simplemente porque era el compadrazgo, la corrupción y la miseria humana que todos tenemos, pero que a algunos les aflora más que a otros. Pero también pensaban, debe ser bien difícil quedarse a dormir acá, porque acá deben penar un montón. Yo no creo que las personas que trabajan en la puerta se atrevan a ingresar, a caminar por la noche por los pasillos del palacio. Debe ser sumamente interesante. Debe ser sumamente interesante por los años que tiene el Palacio de Justicia. Bien, hablar de gobiernos locales, yo soy un defensor de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, no así de sus malas autoridades. Y me apena mucho lo que está sucediendo en estos días, el circo electoral, que se ha convertido en un remedio de la farándula de la televisión para conquistar votos y llegar a ocupar un cargo edilicio. Esto es una pena, y es una pena porque las municipalidades son el pie tierno de la sociedad y de la democracia, decía el maestro Mario Zamora Valdés, el mejor municipalista del Perú. Ya fallecido hace buen tiempo, pero sigue siendo el mejor municipalista del Perú. Y todavía su libro se vende, El Derecho Municipal, de pasta azul. Entonces, cuando hemos estado en las aulas universitarias, ¿cuántos de nosotros hemos acudido a ella? Las municipalidades en nuestro país están arraigadas desde la conquista del Perú. En el Imperio Incaico teníamos el ayu, que era la forma de organización, que tenía el incanato. Llegados los españoles y fundada Lima en 1528, Pizarro designa como alcalde de Lima a Nicolás Rivero el Viejo, el conquistador andaluz, y por eso siempre se llama el sillón de Rivero el Viejo. Lo designa como alcalde. Y lo que después
fue, con el transcurrir del tiempo, lo que gobernaba la ciudad eran los cabildos. Claro, en una primera etapa los cabildos eran elitistas, solamente para los españoles o los hijos de los españoles nacidos en las Américas, donde los indios, que nos llamaban a nuestros antepasados, no participaban. Posteriormente se avanza mucho con la Constitución de Cádiz, donde por ejemplo participa el indio Dionisio Inca Yupanqui, Hipólito Unanue, y se dicta la Constitución de Cádiz de 1821. Pero antes de la Constitución de Cádiz de 1821 se hacen las elecciones previas a la Constitución de Cádiz, se hacen las primeras elecciones en el Perú en 1812 y en 1813, teniendo como antecesora la Constitución de Cádiz, precisamente, que empezó su debate en 1808, 8-10. Y entonces, cuando se hacen las primeras elecciones municipales en el país, es un tema muy interesante, que lo recoge Valentín Paniagua en un libro editado por la Universidad Católica, Las elecciones en el Perú, Luis Alberto Sánchez en su libro Los burgueses y los señores. Y estas elecciones eran por capillas, o sea, y se elegían 2 alcaldes. Y entonces quien gobernaba la ciudad era el cabildo. Primero era el cabildo solamente de los españoles, después se avanzó y se incorporó a los hijos de los españoles y después a los indios se les incorporó. Porque todos somos peruanos y todos somos oriundos de esa tierra linda. El que no se sienta peruano, no se sienta mestizo, que se vaya a otro sitio, ¿no? Y en consecuencia, al hacerse las elecciones municipales, quien gobernaba eran los cabildos. Los cabildos eran los que daban las disposiciones municipales. El término de serenazgo viene de la palabra sereno, que significa amanecer. Hemos escuchado una canción que dice el rocío del sereno, cuando en la madrugada cae un poco de la lluvia, o si no en la sierra un poco de nevada. El rocío del sereno, también algunas canciones lo han recogido. Entonces, el término de sereno viene de la palabra serenazgo, significa amanecer. El sereno era el que pasaba a las 6 de la tarde, prendía los candiles y a las 6 de la mañana apagaba de lo que era Lima Cuadrada, cuando se fundó Lima. Entonces era el que recorría la ciudad. Entonces las municipalidades tienen una historia muy vasta en la historia del Perú. Por eso quizá uno de los puntos de que las municipalidades, pese a la corrupción en la cual está infestada, y no las voy a eximir, tienen mejor protagonismo que los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales nacieron por una coyuntura política, se hizo elecciones para elegir autoridades regionales donde no existe regiones, no hay regiones. Y hay autoridades que dicen la región Libertad, la región Ancash, todos son departamentos. No hay ninguna ley que cambie los nombres a los departamentos. Lo que hay es elecciones para elegir autoridades regionales, presidente, vicepresidente, ahora gobernador, vicegobernador y los consejeros.
pero nunca no se creó las regiones. En la época del APRA habían 12 regiones, pasaron a ser 14 porque vino la bronca entre San Martín, el departamento de San Martín, y La Libertad. A San Martín lo unían con La Libertad en la región, al quedarse las 12 regiones, pero nada los unía. Y bueno, en la época de Fujimori fue este intento que nació mal, fue desaparecido, y Alejandro Toledo convocó a elecciones de autoridades sin tener regiones, porque el concepto regional es un concepto geográfico. Pulgar Vidal decía que debería existir el mejor geógrafo peruano. Su hijo ha sido ministro y destacado, al margen de las posiciones políticas. Pulgar Vidal decía que debería haber regiones transversales, que tenga selva, sierra y costa y mar territorial. Nosotros los viejos hemos estudiado que era el mar territorial 12 millas y después llegamos a las 200 millas, porque primeramente eran las famosas 12 millas nada más. Entonces, tenemos municipalidades desde que fuimos conquistados. Los españoles les molesta decir que fuimos conquistados y que ellos vinieron más bien a hacer peregrinaje, no, es una falsa, vinieron a saquear. Y algún día, Dios mediante, me alcance el tiempo, ya tengo 16 libros publicados, publicaré un libro de que la presencia de los españoles vinieron a saquear al país y hacerse millonarios ellos. Pero en fin, trajeron su modelo, el modelo municipal. Y entonces se hicieron elecciones municipales antes incluso de la independencia. La independencia del Perú fue en 1821. En 1823 se dicta el primer reglamento electoral que nunca se aplicó. Y ahí sucesivamente los gobiernos se turnaban de golpes, entre golpes de Estado y golpes de Estado, hasta 1963, en la cual se lleva a cabo las primeras elecciones municipales en el Perú. En el 56 se le da el voto al voto femenino, pero las elecciones municipales fueron las primeras en el 63. La gana, para mí, el mejor alcalde de Lima, el Tucán Luis Bedoya Reyes, y en el 56 le gana la reelección, se la gana a la mujer de Odría, y en el 56, y en el 66 le gana la reelección a Grieber del Partido Aprista, y en el 68 viene el golpe de Estado de Velasco Alvarado, 12 años de dictadura. El 80 regresa a la democracia y de ahí a esta parte hemos elegido 13 alcaldes en Lima. Este será el 14º alcalde que elijamos y veremos qué es lo que pasará. Entonces las municipalidades están arraigadas a la historia del Perú, producto de lo que son primero los cabildos y segundo su presencia, o sea, su presencia en la colonia, importante o no, pero su presencia en la colonia, su presencia en el virreinato, su presencia en la república, y hoy en día más de 1.846 municipalidades a nivel nacional, 196 provinciales. O sea, hay más municipalidades con gobiernos regionales y en consecuencia las municipalidades. Savigny, que es el discípulo de Adolfo Posada. Adolfo Posada es el fundador del municipalismo a nivel de España. Y Savigny, autor de un libro, El municipio, decía: las municipalidades es el primer escalón que nos lleva al poder. Y eso es verdad.
hay muchas personas que han empezado de regidores, alcaldes, gobernadores, y todavía en el Perú no han llegado a ser presidentes de la República, pero lo han intentado. Entonces, pasemos, por favor, ¿qué es? ¿Qué son los gobiernos locales? Los gobiernos locales son entidades básicas, de la organización territorial del Estado. Entidades básicas. Gobiernan la ciudad y tienen tres elementos importantes: el territorio, la población y la organización. El territorio es todos nosotros, la población, la que está afincada en un determinado lugar, y por eso esta vez se habló de territorios cuando se decía la reelección de los alcaldes que van de un sitio a otro sitio. El Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución que dijo que es en función a la jurisdicción y la organización que viene a ser la propia municipalidad. Yo me quedo con la palabra que está en el tercer lugar. Las municipalidades provinciales y estatales son promotores del desarrollo local. Yo me quedo con esa palabra. Y eso es lo que tienen que hacer. Penosamente nuestros alcaldes, todavía algunos están con, no todos algunos, una gran mayoría, están con la concepción de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, la 23853, que las municipalidades solamente recogen basura, barren la calle, arreglan los parques y bueno, ahora pues la modalidad del serenazgo, por el cual nos cobran y quieren tener atribuciones policíacas para lo cual no las tienen. Todos los candidatos a la alcaldía de Lima, me he dado el trabajo de revisar, todos los candidatos ofrecen seguridad ciudadana, cero delincuencia. A Urresti se pasó, por ejemplo, va a ser módulos de seguridad ciudadana por conos. Y no se han dado cuenta, yo hice un informe para el Ministerio del Interior, y me lo pidieron precisamente porque, por mi pasión por el derecho municipal, que si las municipalidades, en la Ley Orgánica de Municipalidades, les faculta la seguridad ciudadana, no. En la Constitución Política del Perú está establecido que el orden interno le corresponde a la Policía Nacional. Entonces tendríamos que ir a una modificación constitucional. El sereno está en situaciones más reducidas que el ciudadano. Y no me parece mal tampoco. Porque el sereno no puede ni portar esas armas de goma que Castañeda mostró y todas las demás las mostró y después las guardó. Y en base al informe nuestro, que lo elevaron a la presidencia de la República, y la presidencia de la República se la envió a la Municipalidad de Lima, porque estaban usurpando una función que no les corresponde. El ciudadano está en mejores condiciones que el sereno, porque el ciudadano, con la ley del arresto ciudadano, puede perseguir a un delincuente, agarrarlo y no matarlo, ¿no?, sino llevarlo a la primera comisaría que encuentre. Si el sereno hace eso, está cometiendo delito, pero ni siquiera abuso de autoridad. Ni siquiera, porque no es autoridad. ¿Quién es autoridad? Autoridad es el funcionario, el que tiene facultad de decisión. Su jefe sí es el que podría ser procesado por abuso de autoridad. Ellos no. Y el último plenario casatorio laboral ha dicho que los policías municipales y los serenos son empleados de la ley 728, o sea, obreros. Son obreros municipales.
Entonces, si son obreros municipales, no tienen facultades de decisión. Y ahí, mucho cuidado con las decisiones que tomen las municipalidades y cuando los envían. Entonces, yo me quedo con este tema de promotores del desarrollo local. O sea, ya basta de que nos quedamos con esos 4 temas que muy bien ha repasado nuestra expositora el día de hoy, en el tema de la tributación municipal, y que nos cobran a nosotros en la cuponera, que nos las envían en enero y que tenemos que pagar hasta diciembre. O sea, si nos quedamos anquisolados ahí, mejor cerremos las municipalidades y contratemos personas que se dediquen a barrer las calles y arreglar los parques y jardines. Porque ni siquiera eso los hacen bien muchas veces. O sea, promotores del desarrollo local al ser instancias de gobierno. ¿Por qué somos instancias de gobierno pese a que yo critico el proceso de elección de gobernadores? A mí me parece muy mal que en el Callao haya gobernador regional. Estoy de acuerdo con Víctor Andrés Belaúnde, con Vitocho, que ha dicho que el Callao debe desaparecer el gobernador regional, no solo por toda esta corrupción, sino debe ser como en Lima, que el gobernador regional el alcalde provincial del Callao debe tener las mismas facultades de gobernador como sucede en Lima. En Lima, el alcalde de Lima tiene rango de gobernador metropolitano. Y en el Callao deberíamos hacer lo mismo. Ahí estamos duplicando funciones, porque el gobernador regional del Callao hace pistas, veredas, o sea, no sabe qué hacer y no sabe en qué gastar la plata. Y se mete en todos los distritos para justificar el gasto de la plata. Porque el canon aduanero es una vaca lechera. Es nuestro único puerto. O sea, el más importante. Y el aeropuerto. O sea, en el Callao, el alcalde que no hace obra es porque está robando. Porque en la época de Fujimori, yo acepto que en la época de Fujimori el canon lo utilizaban a nivel nacional. Fíjense la cantidad de dinero. En la época de Fujimori el canon lo utilizaban a nivel nacional. Y cuando entró Paniagua en esa etapa de transición dijo, no, el canon se queda en el Callao. Y hay una forma de distribución interesante con la universidad, los colegios, etcétera, pero se queda en el Callao. O sea, si el Callao no ha crecido más es porque sencillamente roban descaradamente sus autoridades. Entonces son promotores del desarrollo local. Entonces no solo es barrer las calles y recoger la basura, sino tenemos que promover el desarrollo local como instancia de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno regional, pese a que yo critico y decía, es instancia, pero no hay gobierno, no hay. Hay 24 departamentos, entonces, y eso eso va a ser imposible de retroceder. Va a ser imposible de retroceder. Pídanle a mis paisanos o los guaracinos, yo soy serrano y mestizo, inmigrante a mucha honra. Pídanle a mis paisanos guaracinos que comparta su canon con Huánuco, que no tiene nada, sino hace tráfico, solo el paso de la coca nomás. Pídanle a los guaracinos. Arde la pradera, como dicen los comunistas. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a recibir el canon, pues. Ya tienen gobernador, vicegobernador, consejeros. O sea, ya se acostumbraron a tener plata. Y como ya se acostumbraron a tener plata y acaban de descubrir 2 minas más importantes todavía, entonces pues no van a querer compartir. O sea, olvidémonos, ya no va a haber regiones. Antes se hablaba, si se acordarán, de la región modelo. Era Tacna, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, la macrorregión. Y decían, esa es la región modelo. Toledo, pues, un día San Pao,
se le ocurrió llamar a elecciones sin que haya regiones. Y ahora cada departamento es una región, querramos o no querramos. Pero eso va a ser materia de conversación en otro momento. Gozan las municipalidades de las 3 autonomías, la autonomía política, que significa elegir a sus autoridades cada cierto tiempo. Y digo cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque en esta constitución de corte fujimorista, y ahora quieren cambiar el régimen económico, ¿quién les entiende? Si esta constitución la hicieron los fujimoristas, o sea, y lo que está plasmado ahí es la economía social de mercado. Y lo que se impone es la economía, y lo que se maneja es la economía de mercado, no la economía social de mercado. Entonces, la autonomía política, que significa elegir sus autoridades cada cierto tiempo, y cuando digo cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque antes con la 23853 eran 3 años, los alcaldes decían muy poco. Con esta constitución del 2003 se puso 5. Y algún sabiondo por ahí en el camino se le ocurrió decir 5, mucho tiempo. Lo bajaron a 4 y nos han quedado en 4. Y ahora 4 y no reelección. Pero terminado este proceso electoral vamos a volver a discutir si es 4 o 8 o si es 5. Y les apuesto, no sé si nos veremos, ¿no? Les dejo mi teléfono, les apuesto, no sé, un té, que terminar el proceso vamos a discutir si nos vamos a 8. ¿Por qué? Vamos a decir, 4 muy poco tiempo. Eso va a ser el argumento central que va a haber en esta. Y dictar sus dispositivos que tienen diferentes niveles del que vamos a ver, sus ordenanzas que tienen rango de ley y otros dispositivos que lo vamos a ver más adelante. Su autonomía económica, administran su propio presupuesto. La colega decía las transferencias que les hace el gobierno central. Yo creo que el tema de los incentivos es excelente, eso sí es bueno, bien manejado, muy bien elaborado. Porque si haces bien te doy más, si haces mal te quito. Y lo que te quito se lo doy al que hizo bien, ¿correcto? Lo que hay que modificar es el Fondo de Compensación Municipal. El Fondo de Compensación Municipal en la época de Fujimori era 80 para gastos corrientes, 20 para gastos corrientes y 80 para obras y servicios. Después, por gestión de Absalón Vázquez, se subió a 30 por los alcaldes de Vamos Vecinos. Y entonces era 30 para gastos corrientes y 70 para obras y servicios. Llegó Paniagua, que era una persona que al principio, inicialmente, todos evolucionamos y fue evolucionando. Él no estuvo de acuerdo con la ley 23853, la ley orgánica de municipalidades, pero ya para eso había pasado mucho tiempo, había evolucionado, y dijo si las municipalidades, en su pensamiento, y dijo si las municipalidades tienen autonomía, ¿por qué el Fondo de Compensación Municipal va a tener topes? Entonces, que las municipalidades lo administren solo. Y entonces liberó el Fondo de Compensación Municipal. Gravísimo error. Lucio Campos, alcalde de San Martín de Porres, aprobó 99% para gastos corrientes y 1% para obras y servicios. Si es dinero, y me estoy saliendo un poco del tema, si es dinero que viene del bolsillo de todos nosotros, porque es del impuesto a la renta, lo que se distribuye, el Ministerio de Economía distribuye el Fondo de Compensación Municipal en función a la pobreza y en función a la población, y también debería ser también como un índice de medición en función al aporte. El Ministerio de Economía nunca ha dicho cuánto, es el aporte. Entonces yo creo que el gobierno debería establecer un límite. Creo que
razonablemente, para tampoco asfixiar a los gobiernos locales, debería ser 50-50. 50 para gastos corrientes. ¿Gastos corrientes qué cosa es? Planillas, burocracia. Y 50% para obras y servicios. Siquiera para que hagan algo, pues. Porque si no, se tiran toda la plata en planillas. Pero como nadie en el Congreso conoce estos temas, y en el gobierno nacional, pese que ha estado Salvador Eres y el ministro no han querido revisar o han tenido temas más importantes, creo que hay que darle una revisadita a algunas normas que hacen que los gobiernos locales o sus malas autoridades no hagan obras en beneficio del país, en beneficio de su población, en beneficio de su ciudad. Nuestra amiga decía, el alcalde es el buen vecino. Sí, el alcalde es el buen vecino, esa es la filosofía, el alcalde es el buen vecino. ¿Y cuántos tenemos ahora en la cárcel? ¿Y cuántos han encabezado mafias? O sea, entonces hay que recapacitar sobre la autonomía. Estoy de acuerdo con la autonomía, pero hay que establecer algunos límites, porque si no esto se nos va a desbarrancar. Entonces tenemos y la autonomía administrativa, que significa dotarse de su propia organización. Pero yo creo que debería haber un dispositivo o un reglamento sobre los alcances de la autonomía administrativa, dotarse de su propia organización en función a la dimensión de la municipalidad, porque existen municipalidades donde el alcalde tiene 5 o 6 asesores y la municipalidad es una municipalidad pequeña. O sea, en función a la dimensión de la municipalidad. La Municipalidad de Lima necesita asesores, necesita funcionarios, pero claro, es un monstruo, pues. O sea, manejar la Municipalidad de Lima es como manejar un ministerio, el Ministerio de la Presidencia. No es cosa sencilla. Y un muchacho de 35 años quiere manejar la Municipalidad de Lima, por favor. O sea, ¿qué es esto? O sea, ya sabemos lo que pasó con Alan García a los 35 años. El país fue una desgracia. Entonces, en los asuntos de su competencia, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, soy un defensor, pero creo que con estos temas como los incentivos, creo que podemos hacer que el dinero que reciben lo manejen mejor, que el dinero que reciben lo manejen mejor y no vaya a destinos distintos. Bueno, esta es una visión de Estado democrático y unitario. El país es un país unitario, no estamos hablando de estados federales. Puno y Arequipa se han querido independizar en 2 oportunidades cada uno. Bueno, los arequipeños se han independizado hace tiempo, pues ellos dicen la República Independiente de Arequipa, ¿no? Y nos hacen comprar su pasaporte y su moneda, el characato. Sí, tiene no, interesante, para el folclore está bonito, sí, es interesante. Aquí me quedo con la palabra subsidiariedad. En el marco del proceso de centralización, conforme al dice el principio, dice que están mal los congresistas cuando no saben leer, dice el criterio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad significa que el gobierno nacional no debe hacer lo que le corresponde al gobierno regional y el gobierno regional no debe hacer aquello que le corresponde al gobierno local. O sea, el principio de subsidiariedad establece los niveles de competencia, los niveles competenciales. ¿Eso me parece bien? Sí, me parece bien. Pero el gobierno nacional, con ese pretexto, y había un expresidente que decía, vaya a preguntarle a su alcalde, ya le transferimos el dinero. Vaya a preguntarle a su alcalde, ya le transferimos las escuelas. Craso error, craso error. Transfiérele los hospitales y los colegios, como se está establecido, a los gobiernos regionales. Pero la política nacional la dicta el gobierno nacional. Tú no te puedes desprender de eso. O sea, no son autarquías,
son independientes, tienen autonomía para manejar los temas de acuerdo a su competencia. Pero no puedes con el argumento de que ya le transferí, por ejemplo, los hospitales, yo me desentendiendo del tema. No, señor, así no es. Así no es. La política nacional la dicta el Ministerio de Salud, el MINDES. En educación, la política nacional la dicta el Ministerio. El gobierno nacional no está para estar haciendo obras, carreteras, no. Para eso están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno nacional está para dictar las grandes políticas de Estado y para que éstas se cumplan. O sea, no se trata que... Ese es el error que estamos cometiendo. Te doy plata, ya envía, y tú ves, después me rindas cuentas. Idiotas, discúlpenme. Le mandan papeles falsificados y facturas falsificadas. Fiscalización de lo que le estás transfiriendo. O sea, te lo estoy entregando. Yo no lo voy a hacer, pero te voy a fiscalizar. Porque si yo no fiscalizo lo que le he transferido, entonces estoy dejando a la debacle al país, pues, y eso es lo que está pasando. Terminan haciendo lo que les da la gana. Muchas veces los gobiernos locales y los gobiernos regionales, a quienes yo soy un defensor, les he dicho, pero me parece muy mal que quieran hacer lo que les da la gana. Somos un Estado unitario y dentro del concepto de unitarismo, el gobierno nacional tiene que hacer las transferencias correspondientes, pero con el seguimiento correspondiente. Y el seguimiento de la propia institución. Verificación fiscal. No solamente esperar que la Contraloría lo haga. El Contralor entró y dijo, vamos a hacer esto, hasta ahora no vemos ningún resultado. Entró a la victoria. Primero salió, la policía emitió el informe y el Contralor no encontró nada. ¿No se acuerdan? Le pidieron que entrara a la victoria, le congelaron las cuentas unos días y punto. Y no encontró nada. La policía fue la que tuvo que encontrar el tema. Entonces, la transferencia de competencias tiene que ser, si es gradual, pero también con la fiscalización. Estamos en el Perú, no nos engañemos, pues. Aquí penosamente todos nos creemos vivos y algunos quieren sacarle provecho. Algunos, ya no es solo algunos, un montón de gente. Porque si empezamos a revisar a todos, el Estadio Nacional va a quedar chico para meter los presos como Allende en el Chile, que los metió presos a todos en el golpe de Estado, Pinochet, cuando dio el golpe de Estado Allende. Entonces el Estadio Nacional y el Monumental van a quedar chicos para meter preso a tanta gente que se enriquece con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. O sea, hay que fiscalizar y hacer un mejor control. Yo creo en ellos, yo soy un defensor de ellos, pero por lo mismo que creo en ellos, hay cosas que no se deben hacer, pues. Yo estaba en contra de la reelección y yo tenía alcaldes que era yo su asesor, mi estudio. Y me decían, doctor, usted está diciendo que nosotros somos choros. No, yo estoy diciendo no a la reelección para la renovación, para la alternancia, para que nazcan nuevos cuadros. Yo nunca, en mi punto de análisis no iba por la corrupción, mi punto de análisis era, la corrupción era el último, mi punto de análisis era la alternancia, renovar cuadros. O sea, ver si es que somos capaces de gestar nuevos líderes. ¿Qué líderes hemos gestado en los últimos años? De gran arraigo. ¿Saben quién fue? La última lideresa que se equivocó, pero se equivocó mucho, fue Lourdes Flores en el meeting que hizo su partido, el Partido Popular Cristiano, en la plaza Bolognesi, por la estatización de la banca de Alan García, porque Alan García ya era presidente, y después Vargas Llosa lo hizo en la Plaza San Martín. Ha sido la última lideresa que salió a la palestra. Y de ahí, cuando yo he dicho la vez pasada en Publimetro, ningún alcalde da la talla, ¿ustedes creen que se han atrevido alguno de ellos siquiera a mandarme un WhatsApp, que conozco a varios, oye, no seas malo, no nos digas eso?
porque es la verdad, pues. Y nosotros no nos acostumbremos, amigos, a la mediocridad. Nos estamos acostumbrando a la mediocridad. Y eso no puede ser. Tenemos que mirar en grande. Piensa en grande y serás grande. Piensa en chico y serás chico. Entonces, pasemos. Es el principio de subsidiariedad. La estructura orgánica está compuesta por el Consejo Municipal y la Alcaldía. Ese es un tema de otro momento. Las normas municipales. Esto para ver el proceso sancionador. Las municipalidades tienen facultades normativas, y ahora las vamos a ver. Esta es una gráfica de la Constitución hasta la última resolución. Ahí tenemos las normas municipales, la ordenanza regional, los acuerdos regionales, los decretos regionales, las resoluciones regionales, la ejecutiva regional, la gerencia general regional y la gerencia regional. Las ordenanzas municipales, los acuerdos de consejo, las resoluciones de consejo, las resoluciones de alcaldía, los decretos de alcaldía, las resoluciones de la gerencia y las directivas. Vamos a ver rápidamente el tema municipal para poder saber. La primera norma que emiten las municipalidades son las ordenanzas que tienen rango de ley. El segundo son los acuerdos de consejo, después de cada rayita están las tres, y tercero, las resoluciones de consejo. La ordenanza tiene rango de ley, ya todos la sabemos. Para enervar su validez tenemos que interponer una demanda de inconstitucionalidad conforme al artículo 200, numeral 4 de la Constitución Política del Perú. El acuerdo de consejo lo han malogrado en su redacción, porque antes en el acuerdo de consejo para enervar su validez se tenía que interponer una demanda de una demanda de... Hoy en día se interpone una demanda contenciosa administrativa, como si fuese un acto administrativo, y antes se interponía una demanda de... Se me fue. Entonces, pero el acuerdo de consejo no puede ser enervado, no puede ser cuestionado por una demanda contenciosa administrativa. Se cuestiona ante el Poder Judicial porque no es un acto administrativo, es un acto de gobierno. Se cuestiona ante el Poder Judicial, pero no puede ser cuestionado por una demanda contenciosa administrativa. La resolución de consejo sí, pero esto está de más. Esto lo imitaron de las resoluciones del Consejo Legislativo, en las cuales, por ejemplo, se autoriza al presidente de la República a salir del país, etcétera. Este es un tema que está de más como orden normativo en el gobierno local. Las ordenanzas, los acuerdos de consejo, la resolución de consejo, los decretos de alcaldía. El decreto de alcaldía es aquel que reglamenta la ordenanza, pero no puede ir más allá de la ordenanza. Reglamenta la ordenanza, pero no puede ir más allá de la ordenanza. La resolución de alcaldía pone fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. Esto es muy bueno, y lo decía hace unos días en algunos medios de prensa. Con la 23853 se decía el alcalde es el personero legal. Entonces tú ibas con tu alcalde como abogado. Alguien está en brazos de Morfeo. Tú ibas con tu alcalde como abogado y entonces al fiscal lo agarrabas en frío. ¿Y cómo lo agarrabas en frío? El alcalde es el personero legal de la municipalidad. ¿Dónde dice la ley? Ya, ¿y quién es el responsable de la administración? El gerente municipal. Ah, ya, tráiganme al gerente municipal. Y el alcalde salía libre.
Entonces, yo he estado en la discusión de esta ley, de la actual ley. Estuve en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Entonces, sé por qué se puso el artículo 6. Se puso precisamente, se puso que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva, para que no diga, no sabía, mis funcionarios son los culpables, como Nicore. ¿Cómo lo sacan al señor Castañeda? Los funcionarios son los culpables, yo no sabía nada. Un día estaba en Puntermón, voy a hablar algo que no debo hablar, pero lo voy a hablar. Yo soy una persona que digo las cosas como son. A veces me trae problemas. Estaba con el alcalde de Puntermón y me dice, un abogado quiere conocerte. Me lleva a Miraflores, almorzamos y me lleva a Miraflores. Entramos en un sitio bien lóbrego, oscuro, un segundo piso, ¿verdad? No había luz. En un segundo piso había un abogado sentado. Doctor Castiglioni, quería conversar con usted, sí. Usted ha estado diciendo que el responsable es el alcalde. Yo le voy a demostrar que el alcalde no es el responsable. Yo le miré al alcalde de Puntermosa y le dije, ¿me has traído para esto? El otro no sabía dónde meterse. Y patatín y patatán. Y terminó diciéndome, a mí no me gusta la televisión como a usted le gusta. Yo soy de jueces y fiscales. Y con ellos trabajo. Por mi santa madre, que en paz descanse, me quedé frío. En mi cara pelada me lo dijo así. Yo soy de jueces y fiscales. Y lo estoy diciendo en el Poder Judicial. Entonces, así uno entiende, pues, cómo salen bien librados de todo, pues. Y al pata de Ra, nunca lo he visto en televisión. Nunca. Y probablemente en esas reuniones secretas que hacen, ahí sí está el tipo. Pero me llamó, y cuando salí le dije, Guillermo, me has traído para esto, doctor, mil disculpas. El otro no sabía dónde meterse, pedirme disculpas. Pero tampoco la experiencia no fue mala, o sea, fue para entender cómo era posible que casos como Nicore se puedan archivar, pues. Entonces ya ustedes ya lo saben, que es entre jueces y fiscales. Entonces, las resoluciones de alcaldía son las que reglamentan las ordenanzas. La resolución de gerencia, que es el que emite en segunda instancia, o sea, la primera instancia es la gerencia, la segunda instancia es el alcalde. El gerente no resuelve, solo resuelve si el alcalde le delega. Por eso al gerente no le dieron facultades resolutivas. Si el alcalde, estando en funciones, delega todas sus funciones, o la gran mayoría, al gerente municipal, correcto. Entonces, en primera instancia es el gerente de área y en segunda instancia el gerente municipal. ¿Correcto? Sí, eso es. Y las directivas que la dan las gerencias municipales, que son directivas de orden interno, ¿correcto? Las directivas de orden interno. Esa es la estructura de los actos administrativos, no la vamos a ver, vistos, considerando, resoluciones, control municipal y sanciones administrativas. Principio de razonabilidad. Siempre solemos hablar del principio de razonabilidad y de proporcionalidad. O sea, que las resoluciones sean razonadas, o sea, deben tener un criterio bastante adecuado y ecuánime para que el magistrado pueda poder resolver esto. O en el tema municipal, vamos a entrar a hablar el tema sancionador municipal. En el caso de infracciones administrativas, las multas que se interponen y se realizan los trámites que son para los trámites de obtención de licencias, permisos, autorizaciones, procedimientos similares ante las autoridades por concepto de instalación de infraestructura, etcétera. Y se puede interponer una sanción.
del 1% o a veces el 100%. ¿En qué ha cambiado el procedimiento administrativo? Sancionador, con la ley de procedimiento administrativo. Si llega una notificación y tienes 5 días para hacer tus descargos. Después de los 5 días te deja la notificación y tiene sobre la infracción y tienes 5 días para hacer tus descargos. En los 5 días que tienes que hacer tus descargos, presentas tu escrito y de ahí, como no te hace caso la administración, no hace caso la municipalidad, te viene la resolución de sanción con la resolución de multa. Y esa la tienes que apelar. Tienes que apelar y vienen por separadas. Y tienes que apelarlas ambas. ¿Correcto? Entonces, pero ahí se transgrede el procedimiento sancionador establecido en la norma. Porque lo que debe empezar es la instrucción del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se inicia con la notificación. Te notifican la notificación, te hacen 5 días para tu descargo, tú presentas tu descargo, de ahí el mismo órgano, generalmente es la subgerencia, emite un informe final que te notifica y tú puedes hacer un cuestionamiento a ese informe final que se denomina el órgano instructor y ellos lo pasan a un ente que se llama el órgano sancionador para que emita la sanción. Entonces yo me pregunto, si la municipalidad, la subgerencia es la que te hace de órgano instructor, te notifica, haces tus descargos, emite un informe final, hasta ahí bacán. Y de ahí lo pasa al órgano sancionador para que sancione. ¿Y quién es el órgano sancionador en las municipalidades? Termina siendo el mismo subgerente. O sea, la persona es juez y parte. Y te emite una resolución de sanción. Uno de los procedimientos, y lo voy a escribir para la próxima semana, ojalá Dios quiera que me dé tiempo, más arbitrarios que he visto es de la Contraloría. Y aquí veo gente que trabaja en la administración pública. Cuídense de los procedimientos sancionadores administrativos de la Contraloría. El órgano de control o la Contraloría termina el informe corto o el informe largo, que termina responsabilidades administrativas y lo envía al órgano instructor. ¿Qué es servir, no? ¿Qué es secretario técnico? No. Yo, Contraloría, he tomado conocimiento de esto. Lo envía al órgano instructor. El órgano instructor se aboca, te notifica, haces tus descargos en 5 días y en 5 días ellos hacen un informe previo. Si quieren pueden recoger algunas pruebas y lo mandan al órgano sancionador. Y en el órgano sancionador te termina sancionando una persona que nunca te ha escuchado, que no te ha visto, que no te conoce la cara, que solamente tiene un informe del órgano instructor, y si has pedido el uso de la palabra, se lo envían en video, y el órgano sancionador en la clandestinidad te sanciona. Eso está pasando en las municipalidades y eso está pasando en la Contraloría, que es gravísimo.
Yo estuve en un informe oral y le hemos ganado ya en segunda instancia a la Contraloría de un caso de 3 muchachos y le vamos a ganar todo, mientras sigan resolviendo así, le vamos a ganar todos los casos que haya. Porque no puede ser, pues, o sea, si en materia penal, con el nuevo Código Penal hemos avanzado, lo hemos sacado al juez de la instrucción. Entonces, tú no puedes ser juez y parte, ¿recuerdan? Lo hemos sacado al juez de la instrucción, tú no puedes ser juez y parte. Que investigue el Ministerio Público, junto, yo no sé qué diablos hacen enviando a la policía. La policía es por último, solamente es apoyo. El fiscal es el que tiene que investigar. El fiscal investiga, muy bien. Hace su acusación, el juez está escuchando y no tiene la carpeta fiscal, porque después pide la carpeta fiscal para que pueda resolver. Escucha al fiscal y escucha al abogado de las partes. El juez te escucha y en base a lo que dices, resuelve en ese momento o se reserva el derecho de resolver posteriormente. ¿Correcto? O sea, el procedimiento más inquisidor en este momento es el procedimiento sancionador en vía administrativa y en la Contraloría. Te sanciona una persona que nunca te ha visto, atenta contra el principio de inmediación, el principio de publicidad, el debido procedimiento. Te terminan sancionando una persona a quien le ha llegado todo el informe del órgano instructor, que no te da derecho al uso de la palabra y repite lo mismo que ha puesto el órgano instructor en el caso de la Contraloría. Apelas, va al Tribunal de Sanciones y de Responsabilidad, Tribunal de Responsabilidad y Sanciones de la Contraloría General de la República, 5, ahí hay abogados, 5, todos, te escuchan y ya tienen preparada la resolución. ¿Y saben qué? Repiten lo mismo que ha dicho el órgano sancionador y el órgano instructor. Cuídense. Y te inhabilitan hasta 5 años. Cuídense. Porque la Contraloría, o sea, ¿esto qué pasó? Con el anterior Contralor pidió autorizaciones para poder sancionar a funcionarios. ¿Se acuerdan? Y este nuevo Contralor pidió para que sea a los alcaldes y a los gobernadores. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero no nos estamos dando cuenta que son juez y parte. Ellos hacen la acción de control, tienen la mentalidad del contador. Yo no tengo nada contra los contadores, cuidado. O sea, hacen la acción de control, determinan responsabilidades, lo pasan a una persona. Yo critiqué a un contador, a otro contador. No son contadores, también son abogados. Ya, lo pasan a otra persona dependiente de la Contraloría, a quien le paga la Contraloría. Ese hace un informe y se lo pasa al órgano sancionador. Otro dependiente de la Contraloría sube al Tribunal de Apelaciones y vas a la avenida Arequipa, a la cuadra 2, a informar. Están ahí los bien sentaditos, ¿no? A quienes les paga la Contraloría. Y te terminan inhabilitando por 3, 4, 5 años. Cuídense. Tenemos que hacer algo. Eso, o sea, quitarle la facultad sancionatoria. Yo no digo que no hay que sancionar, cuidado. Yo digo que la Contraloría no puede ser juez y parte. Por eso dije, si en el proceso penal al juez le hemos quitado la instrucción para que no esté contaminado con el expediente, ¿cómo va a ser posible que el proceso administrativo sancionador también sea la misma Contraloría la que te sanciona? O sea, ya perdiste. Si la Contraloría te hace una acción de control, ya perdiste. Porque empieza desde la acción de control y terminas en el tribunal. Y todo es la Contraloría. Lo que pasa es que eso recién está tomando cuerpo. Yo ya recusé a tres magistrados la vez pasada porque no me llegó tarde la notificación y notificaron y me desistieron rechazaron la recusación y ahora estoy pidiendo que sin IVA porque tengo otro proceso más. O sea, es un procedimiento
sumamente peligroso. Muy bien. En el procedimiento administrativo municipal, infracciones administrativas, prescribe el plazo a los 4 años. Pago de las multas. Y si no hay plazo para que pueda prescribir, prescribe a los 2 años. El acto administrativo, prescripción, el acto administrativo mediante el cual se impulsa la multa o el que se interpuso. El proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada. Muy bien. Consideraciones, carácter del procedimiento sancionador. Consideraciones de los hechos probados por resoluciones judiciales, firmes, etc. Notificar a los administrados los hechos que se le imputa a título de cargo. Calificación de las infracciones, de los hechos que pueden constituir la expresión de las sanciones y en su caso de que pudiera imponerse como la autoridad competente para imponer la sanción. Otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos para el ordenamiento jurídico. La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas y los hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada. La entidad en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñe a los siguientes principios. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros organismos superiores. Como anterior a la iniciación formal del procedimiento se podrá realizar actuaciones previas a la investigación. Decidida el inicio del procedimiento sancionatorio, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación del cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo tal, para que se presente sus descargos por escrito en un plazo no inferior de 5 días, contados a partir de la fecha de la notificación. Vencido dicho plazo y con respectivo descargo, o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando datos e información y sean relevantes para determinar en su caso la existencia de la responsabilidad susceptible de sanción. Concluida de ser el caso la recolección de pruebas de la autoridad, estamos en la etapa instructora del procedimiento, concluye determinando la existencia de una infracción y por ende la imposición de una sanción o una existencia de una infracción. La autoridad instructora formula un informe final de la instrucción en que se determina de manera motivada las conductas que se considere probadas, constituidas de infracción de la norma que prevé la imposición y la sanción propuesta o las declaraciones que existen de la infracción que corresponda. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones competentes siempre que lo considere necesario para resolver el procedimiento. El informe final de la institución debe ser notificado al administrado. Se le notifica el informe para que formule sus alegatos dentro de los 5 días. La resolución que aplica la sanción o la decisión que archive el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano competente. Regresemos. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, etc. Ahí está la transgresión al debido procedimiento. O sea, el órgano instructor instruye, te notifica, te da 5 días, hace sus investigaciones, hace su informe y termina su informe y te notifica tu informe. Y tú puedes enviar un documento, discrepancia del informe del órgano instructor. Y de ahí pasa al órgano sancionador. ¿En qué parte dice que en el órgano sancionador nos podemos defender? O sea, nos han metido en un procedimiento que yo lo ponía como ejemplo de la Contraloría, pero que también está usando en las municipalidades, que el órgano instructor termina, envía su informe y envía
O es la misma persona o de repente envía al superior jerárquico para que sancione. O sea, me está sancionando. Ya, supongamos que no es el mismo, ¿ok? Supongamos que me sanciona, el que ha hecho toda la investigación ha sido el subgerente, órgano instructor, instruye. El órgano sancionador es el gerente, correcto, lo envía al gerente. Quien me va a sancionar administrativamente es el gerente. ¿Y en qué momento me he defendido ante el gerente? ¿En qué momento he presentado alegatos? ¿He hecho uso de la palabra? Cuidado. Y aquí yo les recomiendo. Pasa al órgano sancionador, pidan la palabra. Yo lo hago. Y que me la deniegue. Me la deniegue, le mete una queja. Queja por defecto de tramitación. Porque no es posible, pues amigos. ¿Cómo me va a sancionar a alguien que ni siquiera conoce el caso? Sino porque hay un informe del órgano instructor. El órgano sancionador también, pues muy bien, ya recibió todo el paquete. El juez recibió todo el paquete. Vamos a la materia penal. El juez recibe todo el paquete. ¿Qué hace? La audiencia. Y escucha a todos, pregunta, todo. Muy bien. Ya se empapó del tema el juez, pide la carpeta fiscal para poder resolver. Ese es un procedimiento garantista, ¿o no? Pero claro, este es un procedimiento inquisidor. Y lo está utilizando la Contraloría y tengan cuidado. En consecuencia, amigos, este procedimiento sancionador, que me parece bien que se haya incorporado, me parece mal, o sea, que se haya incorporado para uniformizar las sanciones, porque las municipalidades amparadas en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades venían y te clausuraban inmediatamente. Y si el artículo 49 dice tu clausura y te metían la clausura, sin derecho de defensa, sin nada. Y el capítulo quinto del título preliminar, el punto quinto del título preliminar de la ley del TUO, el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo 00666, establece que la Ley de Procedimientos se aplica a los gobiernos locales también. Se aplica a todo el gobierno nacional. En consecuencia, están en la obligación de que el órgano sancionador tiene que darme el derecho de defensa, porque si no me da el derecho de defensa, entonces, en la Contraloría es instructor, sancionador y termina en el tribunal. En la municipalidad, instructor, subgerente, sancionador que sea el gerente y apelo y que termina en el alcalde. ¿Correcto? Entonces, pero lo que no debemos permitir es que en esta etapa del órgano instructor o el órgano sancionador me transgredan mis derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa, al debido procedimiento. Y si fuese un tema penal, o sea, el juez natural. O sea, me está sancionando una persona que no es la que corresponde. Yo creo, les digo honestamente, está bien el procedimiento, hay que mejorarlo, pero las sanciones no puede ponerlas la Contraloría. La Contraloría que haga su investigación, determina mi responsabilidad, muy bien, y todo lo que es sanciones que se lo pasen a servir. Porque si no, nos agarran con una acción de control. Yo tengo 5 o 6 médicos defendiendo por recibir instrumental médico. Ellos son miembros del comité de recepción y los sinvergüenzas de la parte administrativa cambiaron las fechas. Y tengo 5 médicos procesados y se ha quedado en el órgano instructor hasta ahora. No avanza porque es un tema que quema, porque la administración ahí, los médicos han saltado hasta el techo,
Que también hay médicos que no son nada santos, ¿no? Y entonces han saltado hasta el techo y ya tenemos más de un año en ese proceso. Y está en el órgano instructor y están ampliando para ver a quién más jalan, porque hay falsificación de documentos en el Rebagliati y el Hospital del Callao. Y los médicos investigados son de ambas instituciones. Entonces, amigos, disculpen que me haya excedido de tiempo. A mí me gusta hablar mucho y eso es malo. Entonces, por eso mi mujer me bota de mi casa. Ya me ha votado, ya me votó ya. Entonces, ya me votó, ahora duermo solo. Entonces, agradecerles infinitamente, felicitarlos, felicitar a la doctora. Realmente tenemos que hacer el esfuerzo. Fíjese, se fue Marco Aurelio de Negri y poco se ha dicho de él. Se fue un hombre brillante, un lector de primera línea, porque nos estamos acostumbrando mal todos. Nos estamos dejando llevar por combate, por esto es guerra, por a la vuelta de la esquina, por la Charito, y no sé qué cuántas cosas. Y estamos formando una sociedad de mediocres. Los centros de trabajo se están convirtiendo en opciones de trabajo. Antes ser vocal supremo era un honor. Antes ser congresista era un honor. Hoy día ser congresista es una vergüenza. No nos podemos acostumbrar a una sociedad mediocre. Estos tipos de eventos, así, entre 3, 4, cuando estábamos en la universidad, nos reuníamos a estudiar, a leer, a intercambiar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, para poder transmitir conocimientos y enriquecernos nosotros mismos, por nosotros mismos, querramos nosotros mismos saber qué es lo que está pasando todos los días. Muchas gracias por haberme soportado, ya estaremos hablando en otro momento.